buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación del Club Peisa. Hoy vamos a ver un tema nuevo que no vimos durante el año y es algo que estuvo apareciendo en las últimas charlas, que son los separadores hidráulicos. Así que acá ya tenemos en pantalla al profesor Pablo para que nos cuente un poquito acerca de esto. Bueno, José también anda por José ahí. está por ahí, sí, lo veo que está. Me olvidó. ¿Qué haces, José? Siempre presente. Querido, el pueblo está contigo, decían ¿Cómo? en alguna época, ¿no? ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andás? Bueno, todo bien, che, ¿vos? Bien, acá estamos. Promediando, más que promediando, finalizando este ciclo, ¿no? Hoy es la reunión número 63 y la idea es terminar en noviembre con esta continuidad, digamos, de exposiciones sobre distintos temas. Se verá si en diciembre podemos llegar a dar algo de consultoría, todo eso está un poco en elaboración. Pero bueno, han sido 65, van a ser presentaciones y horas de contacto que hemos tenido entre todos los que nos están compartiendo y bueno, y nosotros trabajando para tratar de llevar propuestas claras sobre lo que son los productos Peisa. Así que, bueno, hoy vamos a ver separadores hidráulicos, que es un artículo, un producto muy interesante para cuando tenemos instalaciones un poco más complejas, en donde tenemos una o dos calderas de un lado, pero tenemos 3 o 4 circuitos o 2 circuitos del otro, cada uno con su correspondiente bomba, y veremos entonces cómo aplica esto. Lo vamos a tratar de ligar, de relacionar con lo que vimos la última charla de la XP para producción de agua caliente sanitaria y otras cosas. ¿Estamos? Muy bien, adelante, cuando usted quiera, doctor. Otro tema es que, antes de entrar en esto, el martes, aprovechando esto de las calderas XP de media potencia, que son un producto que es muy versátil para todo tipo de instalaciones y que con separador hidráulico nos permite sumar potencia, poniendo 1, 2, 3 o más calderas, ¿sí? Y por el otro lado, atender a distintos tipos de demanda. Por ejemplo, la que se puede presentar en un gimnasio, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un conjunto de calderas, un separador hidráulico y una bomba para cada uno de los usos, un circuito para cada uno de los usos, nosotros podríamos atender calefacción por piso radiante de los vestuarios, que en invierno implica darles calor y mantener secos los pisos. El piso radiante es muy interesante en los lugares húmedos por eso. Yo me acuerdo que cuando se estaba por hacer la terminal de ómnibus de Pinamar, yo vivía en Pinamar en aquella época, y querían hacerla por aire caliente, ¿no? Que tiene una gran una inercia baja, quiere decir que se puede prender y apagar. Pero Pinamar en invierno es un lugar muy húmedo y era un lugar en donde transitaba constantemente gente que cuando llueve afuera mojaba todo el hall de la terminal de ómnibus. En ese momento les propuse piso radiante, hubo toda una polémica y al final me aceptaron la propuesta. Y bueno, fue impresionante porque durante las épocas de invierno, que había mucho agua, ¿viste? La arena y demás, cuando entraban a la terminal estaba bien calentito y por el otro lado los pisos secos. Es una manera, y además haberlo hecho por aire caliente hubiera implicado tener que controlar mucho el viento. En la costa, y más en Pinamar, la terminal está a 8 cuadras del mar. Cuando hay viento, si vos climatizás por aire y abrís para que entre la gente las puertas, bueno, el viento se lleva todo el calor.
Así que bueno, una de las ideas que vamos a tratar de manejar el día martes va a ser entonces un sistema que permita, por ejemplo, en un gimnasio dar calefacción por piso radiante en los vestuarios, producción de agua caliente sanitaria de acuerdo a los contingentes que van a hacer uso de la ducha y de acuerdo a la cantidad de duchas que haya en cada uno de los vestuarios, hombres y mujeres. Además podemos climatizar el agua de la piscina a través de 2 o un intercambiador de calor para calentar el agua de la piscina, y además de eso podemos precalentar a través de 2 fan coil o de un fan coil de acuerdo a la necesidad o el volumen, digamos, del ámbito donde está instalada la piscina, inyectar aire caliente, aire frío, que lo calentamos, lo precalentamos, para poder barrer con la humedad que generalmente se produce en estos lugares donde hay natatorios calientes y que obviamente se humedece todo, como en el baño cuando nos duchamos. Para evitar eso, tenemos que tratar de lograr entre 7 y 9 renovaciones horarias del aire del lugar de la pileta. Todo esto, que sería mantener un servicio premium para todas las posibles necesidades, se puede lograr a través de una instalación con una sola planta térmica, teniendo en cuenta que la potencia que vamos a necesitar para calentar la piscina es grande cuando la tenemos que poner en régimen, pero después queda ociosa. Entonces se aprovecha para otras cosas. Eso lo vamos a ver el martes que viene, que por supuesto puede ser también aplicable no solo a esto, sino a un hotel o a un spa, lo que fuera. ¿Estamos? Muy bien, muy versátil entonces la XP. Y el otro jueves, que sería nuestra última reunión, me gustaría, más que dar algún temita, ya vamos a ver, tratar de hacer un cierre de todo esto con la participación de todos ustedes, como para, bueno, para aprender nosotros de acuerdo a el resultado y las experiencias que ustedes hayan vivido durante el ciclo, y seguramente además tendremos algún tema como para cerrar. Entramos entonces en separadores hidráulicos, ¿qué les parece? Muy bien, cuando quieras. Dale, a ver, vamos a poner la manito ahí, y ahora acá está. Separador hidráulico. Son cámaras de compensación, ¿sí?, pensadas para convertir circuitos hidráulicos conectados entre sí en circuitos independientes. Yo primero voy a leerles lo que está acá en la pantalla y después vamos a elaborar un poco el concepto. Dice, normalmente se usan cuando en una misma instalación el o los circuladores, las bombas del circuito primario, interactúan con uno o varios circuladores del circuito secundario, que son las zonas de utilización. Es decir, tenemos el separador hidráulico, conectamos una o dos calderas por un lado con una o dos bombas, una para cada caldera, y generamos lo que podría llamarse el circuito primario. Digo lo que podría llamarse el circuito primario porque no están separados hidráulicamente. Hidrodinámicamente van a estar separados, pero hidráulicamente es toda la misma agua. Es la misma agua la que va a circular por el circuito primario que la que va a circular a través de las bombas de cada uno de los circuitos que son independientes, por ejemplo, piso radiante, producción de agua caliente sanitaria, esto que les comentaba, climatización de una piscina, que son independientes por el otro lado. Es la misma agua. El separador hidráulico separa lo hidrodinámico, es decir, hace que por un lado haya un determinado caudal y por el otro lado pueda haber otro caudal. Pero el agua es la misma, no está separada como en un intercambiador de placas, donde nunca se mezcla un circuito con el otro. ¿Está claro esto? Sí, por ahora vamos bien. ¿Qué te parece? Vamos bien, vamos. Vamos bien. Bueno, entonces,
¿Para qué esto? Y bueno, esto es porque es muy distinto. Si nosotros tenemos una bomba para el lado del circuito primario, de las calderas, y tenemos varias bombas que pueden estar encendiendo o no en determinados momentos, y el caudal de lo que llamamos circuito secundario es variable, el separador hidráulico es lo que nos permite manejar esa diferencia de caudales. ¿Está? ¿Mm? Bien, bien. Además de eso, tienen arriba, además de la entrada y la salida, ahora vamos a ver un pequeño dibujo de cómo funciona, además de la entrada y de la salida de lo que sería el circuito primario, es decir, la interconexión del separador hidráulico con las calderas, y de las otras dos salidas que irían al circuito secundario, que sería la interconexión del separador hidráulico con los distintos circuitos para distintos usos, arriba tiene otro orificio donde ponemos un grifo de puro automático. Por eso es interesante este equipo, este separador, ponerlo arriba de las calderas, para que sea el lugar por donde ventile el aire que se puedan acumular a medida que va circulando el agua. Y abajo tiene una llave de desagote, de purga, que puede servir, porque ahora vamos a ver cuál es el efecto del separador hidráulico. Entonces, ahí hay una decantación, se va a ir depositando siempre las pequeñas partículas que pueda llevar el agua de la instalación, se van a depositar en el fondo, y nos permite esto cada tanto poder sacar un chorro de agua sucia, que es el agua con los lodos, de la misma manera que deberíamos, y nunca hacemos, purgar el termotanque de casa, lo que tiene el termotanque. Claro. ¿Es cierto? Acá pregunta Gustavo si es o funciona como una especie de colector el separador. Exactamente, es un colector. ¿Cuál es la idea? Vos tenés determinadas velocidades. ¿Por qué? Porque tenés un caudal y tenés unas cañerías en donde estás trabajando entre 1 y 1,5 metros por segundo. ¿Sí? Cuando ese caudal entra al separador hidráulico, la velocidad baja. Es como un lugar en donde el agua descansa, el agua se duerme. Eso nos permite que de esa agua dormida, que circula muy lentamente y a baja velocidad, podemos aspirar de un lado con las distintas bombitas de los distintos circuitos y recircular por el otro con la caldera. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es planchar el caudal. El caudal va a seguir siendo el mismo, de un lado y del otro. Pero lo que va a variar y va a bajar enormemente es la velocidad. Por lo que vimos del famoso teorema de Bernoulli, ¿no? Que el caudal se mantiene constante, pero la velocidad es inversamente proporcional a la sección de la tubería. Si yo vengo con una tubería de 1,5 y de pronto entro en un separador hidráulico que tiene 4 pulgadas, 5 pulgadas, al entrar ahí, como el caudal se tiene que mantener constante, la velocidad baja, se plancha. Y eso permite que el otro circuito secundario pueda tomar de ahí como si el separador hidráulico oficiara de caldera, de colector, de un lugar en donde la otra parte está tomando el agua caliente para poder, obviamente, hacer su trabajo térmico, ya sea calentar agua, un piso radiante, radiadores o lo que fuera. ¿Está claro? Bien, o sea que esto, pasando un poquito en limpio, sería cuando vos tenés diferentes bombas del lado primario que del lado secundario, o si vos tenés dos bombas iguales del lado primario y del lado secundario otras, las dos mismas bombas, ¿usarías también un separador? Sí, porque no siempre van a funcionar juntas las bombas de un lado que del otro. Ahí está. Vos podés tener de un lado 2 calderas con una bomba cada una, 2 XP, por ejemplo. Y del otro lado podés tener un circuito, como lo que hablábamos recién, un circuito con una bomba para los intercambiadores de calor que calientan el agua de una piscina. El otro circuito con otra bomba para un moca que está calentando un tanque de 1000 litros de agua caliente sanitaria. Y por el otro lado, con un mezclador, otra bombita que le está dando calefacción
por piso radiante al sector de los vestuarios de un club. Esas bombas, no siempre, cuando llegue a temperatura el piso radiante, esa bomba va a parar. Entonces, el separador hidráulico nos permite que no haya conflicto de caudales, que una bomba no esté chupando del otro lado, de la otra bomba, que no se produzca un conflicto entre las bombas, en función de que tiene un depósito en donde el agua está planchada. Y de ahí se maneja tanto uno como el otro circuito. ¿Está? Está impecable, ahí está. ¿Se entendió? Yo trato de explicarlo en términos no matemáticos, sino en términos concretos de experiencia de laburo, ¿no? ¿Está? Claro, yo te voy tirando lo que van preguntando. Claro, esa es la idea. ¿Sirve para separar el circuito primario y el secundario? Pregunta Gustavo acá, y es así. Sí, pero separar hidrodinámicamente, en realidad son el mismo circuito, o digamos es la misma agua que conforma toda la instalación. Claro. El agua que pasa por el piso radiante también pasa por las calderas. No, acá está el croquis, ¿ves? Esto es simplemente un tubo. Por acá entra el agua que viene de las calderas, por acá sale el agua que de retorno vuelve a la caldera con la bomba correspondiente. Por acá estamos recirculando el agua en este sentido. Por este otro lado, estamos recirculando el agua en sentido contrario. El retorno de las distintas bombitas, ahora después lo vamos a ver en el dibujo final, va a entrar por acá abajo y va a salir por acá arriba. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, el calor lo está entregando este circuito, el que viene de la caldera con una temperatura de ponerle 80-85 grados y vuelve a la caldera con su bomba respectiva. La velocidad que tiene el agua que pasa por esta tubería, y por ahí está en 1,5 metros por segundo. Cuando entra en el separador hidráulico se plancha. Entra en contacto con el agua que por el otro lado también está circulando y que también se plancha, y es ahí donde se produce la transmisión de calor. Entonces, ¿qué logramos? Una separación hidráulica. Que este equipo funcione como desfangador, porque todo el lodo se deposita en el fondo y lo podamos sacar por acá, y además acá arriba tenemos un desaireador, un grifo de purga automático, que nos va a permitir que se vaya venteando las burbujas de aire que caigan en este separador. ¿Son circuitos independientes? Sí, son circuitos independientes, pero trabajan con la misma agua. No es agua independiente la de un circuito con la del otro. ¿Está? Son circuitos en el sentido, ¿qué decimos? Un circuito cuando vas al hipódromo, el circuito, o al autódromo, el circuito de Monza, es justamente un recorrido. Los recorridos sí son independientes, pero el agua es la misma el agua que está pasando por las calderas que la que está a través de la bombita de cada uno de esos circuitos haciendo uso de esa energía para algún trabajo en calentar agua sanitaria, climatizar una piscina, dar calefacción por radiadores o dar calefacción por piso radiante. Acá una pregunta interesante es las bombas después del lado secundario. ¿Vos la pones en la mandada o la pones en el retorno? Es indistinto. Normalmente se colocan en mandada. Bien. Tradicionalmente se colocaban en retorno. Ustedes piensen que antes las bombas de recirculación había que cuidarlas. Entonces era mucho más práctico ponerla en el retorno porque el agua del retorno tenía entre 10 o 15 grados menos que el agua de la mandada. ¿Por qué? Porque ya entregó el calor. Entonces se colocaban en el retorno. Hoy las bombas se bancan perfectamente la temperatura y hay quienes la ponen en la mandada o hay quienes la ponen en el retorno. ¿Está? Bien, y este separador
¿solamente se puede poner vertical o se puede poner horizontal? Eso es No, vertical, se Vertical. coloca siempre vertical. Fíjate, si lo pusiera horizontal, no tendría sentido el grifo de purga arriba ni el grifo de vaciado. Esto va parado, así como está en este dibujo. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Acá pregunta alguien si el agua no se mezcla por diferencia de densidad. En el intercambiador, tengo, disculpen, es una tara que me trajo la experiencia, ¿no? Antes no había, esto no se usaba, esto es un desarrollo relativamente novedoso para, digamos, este tipo de instalaciones. Entonces siempre me confundo separador hidráulico con intercambiador, son dos cosas distintas. El agua toma temperatura y tiene la misma densidad. Obviamente, en términos estrictos, la densidad del agua de la mandada es menor que la densidad del agua del retorno porque hay un delta T del orden de los 10 a 20 grados. Pero no es algo que pueda estar jugando en esto porque el agua está moviéndose con la bomba. Acá no trabaja el agua por termosifón, trabaja por la impulsión de las bombas. ¿Estamos? Muy bien, señor. Bueno, ¿cuáles son los distintos separadores hidráulicos? Acá tenemos la tabla de separadores hidráulicos que provee PELSA. A ver, esperé que corro el cartelito del chat que me está tapando el cuadro. Ahí estamos. Vos fíjate que lo más importante acá es el caudal. ¿Por qué es el caudal? Y porque en función del caudal que tengamos que hacer pasar por el separador hidráulico, va a ser el ancho, la dimensión, la sección de ese separador hidráulico para poder lograr una velocidad tendiente a cero, una velocidad de pasaje baja. Entonces, para seleccionarlo, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el caudal máximo entre el circuito secundario y el circuito primario. Si yo tengo dos calderas de 50.000 calorías, y yo puedo decir que entre las calderas y el separador hidráulico con un delta T de 10 grados, ¿sí? Por acá la bomba es la bomba que está fuera de la caldera. Yo puedo dimensionar una bomba para tener un delta T de 10 grados. Entonces sería, si tengo dos calderas de 50.000, 50.000 más 50.000 son 100.000 calorías, lo divido por un delta T de 10 grados, y me dice que tengo 10.000 litros por hora, ¿verdad? 100.000 calorías dividido 10 son 10.000. 10.000 litros hora. Por lo tanto, me tengo que ir a un DN50, que me da 9,5. Si quiero estar cubierto, DN55. ¿Estamos? Esto me significa de que ese intercambiador va a cumplir, el separador hidráulico, va a cumplir con su función de planchar la velocidad del agua para hacerle pasar 9,5 metros cúbicos por hora de caudal. ¿Está claro? Ahora, siempre yo voy a tener de un lado un caudal, que es, en este caso, el que me da las bombas con las calderas, y por el otro lado otro caudal, que es el que me va a dar la sumatoria de los caudales de cada uno de los circuitos que tengo del otro lado del separador hidráulico. Siempre yo tengo que dimensionarlo teniendo en cuenta cuál es el mayor de esos caudales, si es el del circuito primario o si es el del circuito secundario. ¿Está claro? Sí, sí. Adelante. Es decir, en el caso de que tenga 10.000 litros hora por el lado de las calderas, pero la cantidad de bombitas que tengo y de los circuitos que tengo que atender, la sumatoria de eso me da 13.000 litros hora, y bueno, me tengo que ir a el DN55. ¿Por qué? Porque me da hasta 18.000 litros hora. ¿Está claro? Claro, sí. Entonces, para seleccionarlo, lo que vamos a utilizar es el caudal máximo del sistema, de un lado o del otro.
que sería lo de acá arriba, ¿verdad? Aquí. 1,7 es 1.700 litros hora. Equivalente con un delta T de 20 grados a 34.000 calorías. Con un delta T de 10 grados a 17.000 calorías. ¿Está? DN20, DN25. Acá te da la capacidad, ese tubo, que tiene esta disposición de entrada y salida, que no es casual, está también calculada, qué separación tiene que haber entre lo que sería el circuito primario y lo que sería el circuito secundario, es de 0,7 litros, el DN26 tiene 1,9 litros, el DN32 es 4,8 litros, el DN50, que es el que habíamos escogido, tiene 11 litros de agua en una sección, ancha. ¿Estamos? La cantidad de calor, bueno, aguantan hasta 100 grados, es la temperatura que va a circular el agua como máximo en un sistema de calefacción por agua, y soportan una presión de hasta 6 kilos. ¿Estamos? Se hace en acero negro, es un acero negro y viene pintado y muy bien aislado esto, para que no perda, con 2 capuchones, ven acá se ve el capuchón, de poliestireno expandido, de tipo telgopor, que se juntan y mantienen la temperatura del intercambiador, para que no haya disipación. ¿Está claro? Bien, los tamaños van, ponerle desde una botellita de agua hasta algo más, para ser prácticos, ¿no? Digo, como una garrafa, puede ser el más grande. Y sí, vos fíjate que el más grande tiene una capacidad, a ver, espera que muevo de vuelta esto, de 80 litros, ¿no? 80 litros es un flor de bidón. El DN20 tiene la capacidad de una botella de vino de 3 cuartos y de vino bueno. De vino bueno. Sí, de Hablemos vino de bueno. vino bueno, por favor. No es conveniente calentarlo al vino. Yo te diría que más bien tiene que estar a la temperatura que corresponde. Imperdonable. ¿Eh? Imperdonable. Imperdonable. Acá sabes que hay una pregunta que incluso yo me he preguntado, de Carolina. Dice, ¿por qué ahora se acostumbra a usar separadores hidráulicos y antes no se usaban? Es verdad esto también. Porque antes, a ver, los colectores se dimensionaban de acuerdo también a los caudales. Los colectores de las calderas, vos fíjate que vos salías de la caldera, por ejemplo, una caldera que tuviese una salida demandada de 2 pulgadas, y tenía que entrar a un bruto colector que tenía 4 pulgadas. Un poco esto es el colector llevado a una estandarización y a un elemento separado para poder cumplir con el mismo propósito. Los colectores siempre antes había una regla, una fórmula para saber de qué sección tenía que ser un colector en función de las secciones de cada una de las acometidas que recibía. Ahora se utiliza esto, este es el separador hidráulico. Hace un poco la función del colector y además te sirve para desaire y para evitar lodos. Bien. ¿Está? Contestado. Tiene razón, antes sí, antes era habitual directamente poner los colectores grandes, pero como después se dejó de usar el colector y se mandaban directamente, las calderas venían preparadas para directamente salir a la instalación, es necesario, para evitar este conflicto entre bombas, entre las calderas y las distintas bombas de los circuitos, generar un espacio donde el agua esté calma, para que puedan chupar, aspirar de un lado y seguir funcionando a través de la recirculación de las calderas por el otro. ¿Está? Vos no, ponés que vos no tuvieras un separador hidráulico y vos pones una bomba que es diferente a la otra. ¿Puede llegar a haber cavitación de bomba o no llega tanto, digamos?
Hay que ver cada una de las instalaciones, pero en general lo que puede haber es conflicto. Vos suponés que yo tengo una bomba de un lado y una bomba del otro. Hay una bomba que por ahí chupa más, aspira más que la otra. Y entonces empieza a haber un conflicto y no toma el agua que debería tomar y no se produce este intercambio de energía a través de esa laminación, ese flujo. Fíjate que en general es un flujo cruzado, ¿no? De un lado, en el circuito primario, qué sé yo, ponele que entra por arriba y vuelve por abajo, y del otro lado es al revés. Ahora lo vamos a ver. Bien, perfecto. Bueno, acá está el producto y aquí están los códigos. Esto es por si ustedes se dirigen a su proveedor habitual de Peisa, sepan cuál es el código de cada uno de los productos, del 20, el 25 hasta el 150. Simplemente a título informativo para que no haya errores. Bueno, la selección es lo que estábamos hablando hace un ratito, esto. Se va a basar únicamente en el valor del caudal máximo, del primario o del secundario que puede pasar a través del separador. Del secundario, la sumatoria de los caudales de todas las bombitas, pensando en que no siempre van a estar todas funcionando, pero no importa. Yo voy a tomar la sumatoria de todos esos caudales para seleccionar el equipo. ¿Está esto? Bien, ok. Bueno, aquí está un poco cuál es la pérdida de carga. Fíjense, estos separadores hidráulicos que tienen las distintas curvas de pérdida de carga están pensados para que, en función de cuál sea el caudal en litros hora, no superen, se tiñó esto, ahí está, a ver, sí, no superen el orden de los 200 milímetros de columna de agua. Es decir, que el pasaje del agua a través del intercambiador no supere esa pérdida de carga que de por sí es muy baja. Y es muy baja ¿por qué? Y porque la velocidad se reduce a aproximadamente 0,2 metros por segundo. Quiere decir que yo estoy viniendo por la tubería que entra al intercambiador, al separador hidráulico, estoy viniendo a una velocidad de 1,5 metros, 2 metros por segundo, y en cuanto esa cantidad de agua entra al separador, baja a 0,2 metros por segundo. Se calma, se achicha, ¿no? Se plancha el agua dentro del intercambiador. ¿Eso qué permite? Que la otra bomba pueda tomar libremente sin interferir con la bomba del otro lado y que además decante la impureza que pueda tener el circuito y por arriba pueda ventear el aire que traiga la instalación hasta que se evacúe totalmente el aire. ¿Estamos? Entonces, fíjate vos que todos los separadores tienen que trabajar en esta franja de abajo, de gris clarito, que es de 200 milímetros de columna de agua para abajo. Este es el rango de trabajo aconsejado, el gris clarito, que va hasta ahí. Lo que nos va a permitir una velocidad muy baja del agua en su tránsito por el separador hidráulico. Acá tenemos distintas alternativas. ¿Por qué? Y bueno, porque puede haber más caudal de un lado que del otro. De un lado podemos tener 2 calderas con una bomba cada una y del otro lado varias bombitas que van a atender a distintos usos, como lo hablamos. Entonces, si el caudal del primario es igual al caudal del secundario, la temperatura de mandada del primario va a ser igual a la temperatura de salida desde el separador hidráulico a el colector con las distintas bombitas que van a servir a cada uno de los circuitos.
Y la temperatura de retorno hacia las calderas del primario va a ser la misma temperatura que el retorno del sistema secundario que estemos utilizando. Es decir, T1 igual a T3 y T2 igual a T4. Esto sería con el mismo caudal exacto de los dos lados. ¿Está? Bien. A ver si hay algo acá escrito que yo me haya salteado. La situación típica de las instalaciones, las bombas o la bomba del primario, por lo general se elige con el mismo caudal que la del secundario. En este caso, el separador no altera las temperaturas normalmente implicadas. Los terminales pueden dimensionarse como en las instalaciones normales, en función de la temperatura máxima de funcionamiento con la que el fluido sale del generador. Esto se refiere a que en este caso, si yo tengo 85 grados en la caldera, voy a tener 85 grados en el radiador, suponete. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que la temperatura, el caudal del primario es menor a la del secundario? ¿Mm? Es decir, tengo menor circulación por el lado del primario y tengo mayor circulación por el lado del secundario. Obviamente, si tengo una salida de 85, 80 grados por el lado del primario, pero el caudal es menor al del otro, tiene menos tiempo para entregar calor. Y T3, que es la temperatura demandada al secundario, va a ser menor. Es decir, en este caso, ¿qué tenés? T1 es menor que T3, ¿sí? Y T2 va a ser igual a T4. La temperatura de acá es la temperatura que va a volver a la caldera. ¿Está claro? ¿T1 mayor a T3 dijiste o menos a T3? T1 mayor a T3, es decir, cuando el caudal del secundario es mayor que el caudal del primario, es decir, el caudal del primario es menor que el caudal que está pasando por el secundario, la temperatura, obviamente, son distintas cantidades de litros de agua, por lo tanto, la temperatura demandada al secundario va a ser menor que la temperatura de entrada desde la caldera, la mandada de la caldera al separador hidráulico. ¿Esto para qué lo tenemos que tener en cuenta? ¿Se acuerdan que en una oportunidad vimos una tabla con la cual nosotros podíamos saber, en función de la temperatura demandada, cuál era el rendimiento de una sección de T580? Y veíamos que con 85 grados y un delta T de 10 grados, estábamos en 245 kilocalorías nominales por hora, por elemento. Pero si bajaba la temperatura, el rendimiento también bajaba, la potencia de ese elemento también bajaba. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de separadores y tenemos un caudal superior del lado del secundario al que tenemos del lado del primario, tenemos que considerar de que la temperatura del agua que va a los radiadores no va a ser 85, va a ser menor. ¿Está? Por lo tanto, ese radiador o ese elemento de radiador, en vez de rendir las 245 kilocalorías hora nominales, va a rendir menos aplicando ese coeficiente que le di en una tablita. ¿Está? ¿Y cómo regulas eso, las temperaturas de cada uno? Y esto es de diseño de instalación. Ajá. Ya sabés que si tenés un caudal muy grande de un lado, bueno, vas a tener menor temperatura. Tenés un caudal mucho mayor en el secundario, tenés mayor temperatura. A menos que pongas más calderas y que aumentes el caudal por el lado del primario. ¿Estamos? Y al revés, cuando el caudal del primario es superior al del secundario, la temperatura de entrada T1 al separador hidráulico va a ser igual a la temperatura demandada al sistema. Pero la temperatura de retorno del sistema va a ser inferior a la temperatura de retorno desde el separador hidráulico a la caldera. Bien. ¿Está? Ok.
Dice, las instalaciones de baja temperatura, por ejemplo, yo tengo piso radiante, volvamos a esta. Yo acá si tengo piso radiante no tengo ningún problema. Estoy trabajando con alta temperatura del lado del primario, y del lado del secundario ya la mandada me baja un poco la temperatura. No obstante, le vamos a poner una válvula mezcladora, etcétera, etcétera, para garantizar los 50 grados del piso radiante. Pero en el caso del piso radiante, esto no me es ningún inconveniente. Si es con radiadores que trabajan a 85, esto implica que tengo que tener mayor superficie radiante, mayor cantidad de radiador. Bueno, siempre hay que pensar en que los retornos a las calderas tienen que ser las calderas de hogar abierto, de las XP o las calderas Dona, este tipo de calderas, tienen que ser calientes. Los retornos no pueden ser bajos porque si no se produce condensación. ¿Está claro? Bien, ok. Esto es todo respecto de esto, pero tengo, para volver un poco al tema, yo traje una de las láminas que vimos, esperá, escape, a ver. Ahí está. A ver, acá está. Aquí está. ¿Se ve? Sí. Ahí hay ¿no? un ejemplo de lo que, claro. Ver, modo pantalla completa. Ahí estamos. A ver, ahí estamos. Fíjate, esto es una disposición, un diseño de instalación de dos calderas XP, cada una con su correspondiente bomba. Esta es una bomba y esta es la otra bomba, además tomadas en forma compensada. ¿Estamos? Como dijimos ayer, fíjate que la que tiene el retorno más largo tiene la salida más corta, la mandada más corta, y la que tiene la mandada más larga, hasta este punto, tiene el retorno más corto. Pero bueno, acá tenemos dos calderas XP, cada una con su bomba. Esto va a hacer transitar el agua de las calderas a través del separador hidráulico en este sentido, descendente. Entra por arriba, pasa por acá y sale por abajo al retorno donde se vuelve a calentar. ¿Estamos? Ahora, fíjate vos, de la salida de mandada, digamos, del sector secundario, tenemos un colector. Y en ese colector estamos colocando una bomba para un sistema de piso radiante con su correspondiente mezcladora. ¿Sí? Otra bomba también para un sistema de piso radiante, pero otro circuito. En estos casos, lo que podemos hacer es el termostato de ambiente de cada uno de estos circuitos enclavarlo con la bomba. De manera de que cuando la temperatura llega, la bomba para y ya no calienta más. Y tenemos también otra bomba que toma directamente, sin mezcladora, para un circuito de radiadores. ¿Sí? Entonces, por este lado vamos a tener un determinado caudal. Por este otro lado vamos a tener un determinado caudal máximo cuando todas las bombas estén funcionando. Ese, el mayor de estos dos caudales, es el que tenemos que tener en cuenta para dimensionar el separador hidráulico. ¿Está? Claro. Vos fíjate que aquí ponen dos vasos de expansión. En realidad, si fuera, como esto es toda la misma agua, no es que hay un circuito independiente del otro, sino que en el separador hidráulico el agua de un lado y del otro están en contacto, con un solo tanque de expansión sería suficiente. Pero ¿por qué se colocan dos tanques? Porque como hay un montón de válvulas y hay un montón de válvulas de retención, lo que se intenta es que si por algún error alguien cierra una llave que no debería cerrar, no quede un sector sin expansión. ¿Está claro? Entonces ponemos un vaso de expansión de cada lado del separador hidráulico. Es una precaución
digamos, como para asegurarnos de que por una mala maniobra no tengamos una rotura o un problema. ¿Está? Muy bien, ok. Esto obviamente hay fórmulas para calcular en función de los caudales qué temperatura vamos a lograr en la mandada al circuito secundario respecto de la temperatura demandada de las calderas, en función de los caudales, todo esto está tabulado. Por eso, frente a una instalación de este tipo, lo indicado es que ustedes pidan asesoramiento para el cálculo en PEISA. No es la idea con esta presentación darles a ustedes todos los elementos como para poder calcular exactamente caudales y temperaturas. Pero sí, la idea es que conozcan qué es y por qué se usa el separador hidráulico, especialmente cuando tienen instalaciones de determinada envergadura en donde van a tener que colocar 1, 2 o 3 calderas para 1, 2, 3 o 4 usos distintos. ¿Estamos? Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Acá preguntan, si en el primario tenés 10 litros y en el secundario 15 litros, varía, la temperatura va a ser menor, pero el delta T también es menor por mayor velocidad de circulación. Por supuesto, cuanto mayor caudal tengamos, menor delta T vamos a tener. Acuérdense que para una misma potencia o una misma cantidad de calor, Q, el caudal es igual a Q dividido delta T. Si yo tengo 30.000 calorías y lo divido por un delta de 10, me da que el caudal que necesito es de 3.000 litros hora. ¿Estamos? O sea que vas a poner un separador de 3.000 litros hora. Siempre y cuando del otro lado no tenga más de 3.000 litros hora. Esto está justamente para eso, para compensar las diferencias. Para compensar las diferencias de caudales, para que no haya conflictos entre un caudal del primario con el otro. Funciona como una especie de colector. Es una bolsa de calor que se llena por un lado con el circuito que pasa por las calderas y se vacía por el otro con el circuito que va a los distintos efectores. Agua caliente, climatizar una pileta o lo que fuera. Entonces, lo que logramos es que no haya conflicto entre las bombas, porque adentro del separador hidráulico el agua está chicha, está calma. Por lo tanto, las bombas las pueden tomar sin entrar en conflicto con la bomba del otro lado. ¿Está? Bien, eso es lo importante. Bueno, lo importante es que hoy terminamos un rato antes. Los convoco a todos a que nos veamos el día martes como para poder estudiar un tipo de instalación como esta, en donde vamos a poner distintos usos para un sistema con separador hidráulico y 1 o 2 calderas. ¿Estamos? Muy bien. Hay una canción que dice todo llega a su fin. Estamos llegando a nuestro fin durante este año. Así que bueno, espero que el día jueves próximo, que sería nuestra última reunión, haya una convocatoria fuerte, especial, como para que, bueno, interactuemos un poco y les podamos agradecer nuevamente a todos esta fidelidad y esta lealtad que han tenido durante estas que van a ser 63 reuniones. 63 no, 65 van a ser. Hoy es la reunión número 63. Bien. Okay. ¿Hay algo? El asado falta, dice Pablo de María. Seguro que falta el asado, falta un buen vino, sin excesos, pero con alegría, y que bueno, es la pandemia que nos ha... PEISA tiene un laboratorio para capacitación impresionante que se ha armado en la planta de Florida, de FB, donde están todos los equipos expuestos. Estuvimos con José, con Analía, con Andrea, con Marcelo Delfino,
colocando sistemas solares, caldera eléctrica, caldera de condensación, simuladores de consumo, un montón de cosas que pudimos utilizar una sola vez porque después nos cayó la pandemia y no hubo más reuniones presenciales. Así que esperamos que esto termine pronto, que podamos empezar a armar pequeños grupos como para poder tener un contacto más concreto con los elementos, con las calderas, poder mirarlas, poder tocar y palpar los componentes de cada uno de estos equipos para tener una idea más completa de qué es lo que estamos hablando. Pero bueno, va a depender mucho de esta tragedia que estamos viviendo, ¿no? De este aislamiento forzoso y este temor, ¿no? Porque hay mucha, digamos, dispersión en este momento, mucha minimización del riesgo, pero el riesgo sigue existiendo. Así que nos debemos cuidar. Cuando esto afloje, asado, compañerismo, truco, lo que quieran. Tener el espíritu del club de nuevo. Les agradezco mucho la presencia, muchas gracias a Analía, Andrea, José, vos como siempre. Y un gran agradecimiento a todos ustedes que están constantemente con nosotros. Este es el Club Peisa, yo soy Pablo Bertani y los espero el martes próximo. Muy bien, gracias Pablo, gracias José, gracias a todos por seguirnos durante todos estos meses. Hay muchos que están pidiendo a ver cuándo vamos a poder ir a la sala que comentaste. La idea es, bueno, cuando vuelva todo a la normalidad, poder retomar eso que lo usamos poquito. Y bueno, ya estamos pensando también que dicen los del interior, a ver qué van a hacer. Empezamos a planificar en estos meses de verano a ver cómo vamos a continuar el año que viene. Primero hay que terminar este. Desde ya, les quería decir... Que fue largo y duro, y después vemos. Le quería decir a los del interior que no se van a zafar así nomás. En cuanto se pueda transitar, yo agarro la motorhome y ¿sabés qué? A ver, ¿quién está en esta zona? Asado, con barbijo o sin barbijo, pero asado, ¿eh? Ya vamos a ver cómo organizamos un itinerario. Seguro. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Bárbaro. Bueno, gracias a todos. Los esperamos el martes. Que tengan una buena noche, un muy buen fin de semana. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear.